Hola a todos. ¡Holi! Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato. Soy Sonia y hoy os voy a hablar de los misterios que encierra el pelo. El pelo es uno de los puntos claves de nuestra imagen. Cualquier cambio en él supone un cambio muy evidente en la persona, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por lo que si alguien quiere un cambio radical o una renovación en su vida, lo primero que debe hacer es cambiarse el pelo, teñírselo, cortárselo, lo que sea. Y las chicas que me estáis viendo, por favor, no os pongáis histéricas ante la idea de cortaros el pelo crece y crece rápido. Eso de ponerse a llorar y como una histérica, como en algunos programas de cambio radical que he podido ver, es absurdo. El pelo se puede volver a teñir, uno se puede poner extensiones, es decir, basta ya de dramatizar cosas absurdas que ya sabéis que nos tienen enganchados al drama. A mí lo que me hacen llorar son otros tipos de cosas que veo en las noticias o cosas que he podido ver con mis propios ojos, como la extrema pobreza o la corrupción sin límites. Eso sí que me hace llorar, no que me corten el pelo. Hace unos años yo tenía el pelo muy largo, mucho más largo que ahora. Lo tenía como cual gitana por debajo del culo, es decir, cuando me levantaba por las mañanas de la cama me quedaba ahí con la cabeza porque me pillaba el pelo con el culo. Y cuando volví de un viaje hice un cambio radical y me lo corté por aquí. Os voy a poner una foto para que me podáis ver. Y bueno, sí que me arrepentí, es verdad, porque a mí siempre me ha gustado el pelo largo y siempre lo he querido tener largo. Pero no armé un drama, fue una decisión que tomé yo. Y aunque pasé unos años con el pelo insulso, liso, sin poderme hacer ningún peinado chulo ni nada, esos años pasaron. Y ahora vuelvo a tener el pelo kilométrico. Así que os quiero decir con esto que hay que relativizar las cosas. Pero sigamos hablando del pelo. El pelo está compuesto de queratina y de un aminoácido. El crecimiento del pelo es cíclico y dura aproximadamente unos 6 años. O unos 6 años y medio, depende. En este transcurso de tiempo, el pelo crece sin límite, al ritmo que crezca el pelo de cada uno. Pasado este límite de tiempo, para de crecer y se cae. Dentro del mismo folículo se regenera la raíz y vuelve a crecer un nuevo cabello sano. Así que se nos caiga el pelo es normal, son pelos viejos, etc. Aunque sí que es verdad que en la actualidad se nos cae demasiado, pero eso es debido a otros temas que a lo mejor luego comento. Pero lo que no sabíamos es que el pelo cumple una función más que la de calentarnos la cabeza. Cumple una función muy importante dentro de la percepción humana. Es una extensión del sistema nervioso. Este secreto ya se exponía en algunos textos religiosos, y con esto quiero decir textos antiguos. Por ejemplo, en la Biblia nos cuentan la historia de Sansón y Dalila, que seguro que os suena. Sansón, al que quieren matar los filisteos, se enamora de una mujer llamada Dalila. Él siempre salía victorioso en sus enfrentamientos, debido a la fuerza descomunal que tenía. Tras mucho insistir, Dalila, la mujer de la que él estaba enamorado, le sonsaca el secreto de esta fuerza. Este secreto residía en su larga melena. Dalila le traiciona por dinero y se lo cuenta a los filisteos, los cuales le pillan desprevenido y le cortan el pelo. Sansón pierde así toda su fuerza y por fin le vencen. Seguramente esta historia siente sus bases en algún tipo de conocimiento ancestral. También es muy conocido el extraordinario don para la lucha y la orientación de los indios americanos. Si os fijáis, ellos siempre llevan sus cabellos largos. Los chicos me refiero, las mujeres por descontado. Hay una historia que oí que en la guerra del Vietnam el ejército de Estados Unidos llevó a alguno de estos indios americanos a ganar terreno en aquella batalla. Como era norma del ejército, se les rapó la cabeza. Una vez puestos en el campo de batalla, ellos notaron que estaban totalmente desorientados y también perdieron ese instinto o intuición que en muchos momentos les dice cómo actuar. Seguramente por este motivo es también que los indios, en sus enfrentamientos contra otras tribus invasoras, les cortaban la cabellera a sus contrincantes. Era como una forma de hacerse con su fuerza, de arrebatarles la fuerza.
Desde bien antiguo, también a los esclavos y a los prisioneros se les ha cortado siempre el pelo, se les ha rapado, pues era la mejor manera de arrebatarles su fuerza y mantenerlos sumisos. Seguramente sea por esta razón por la que también se obliga a cortarse o raparse el pelo en las fuerzas militares de todos los países, así como en muchas o en la prácticamente totalidad de las empresas. Ellos necesitan soldados y trabajadores sumisos, que no se cuestionen ciertas cosas, simplemente acaten órdenes. Esto siempre se ha dicho que es por un motivo de higiene, pero nos tememos que es una simple excusa barata para recortar el poder de las personas. Esto puede sonar absurdo, pero es que en lo absurdo reside lo esencial. También os puedo contar que allá por el siglo VI existió un pueblo, el pueblo de los merovingios, cuyos hombres nunca se cortaban el pelo y llevaban siempre largas barbas y largas melenas. Los merovingios se hicieron rápidamente con el control de Centroeuropa y actuaban de manera espléndida en las guerras. Luchaban verdaderamente bien. ¿Puede esto estar conectado con las largas melenas, igual que los indios norteamericanos? Los yogis de la India, que para quien no lo sepa, los yogis son aquellos ascetas que practican y siguen la doctrina filosófica del yoga. Ellos afirman que el pelo es una de las mayores fuentes de energía para aportar vitalidad y elevar la creatividad de las personas. También aumenta la energía del Kundalini, que sirve incluso de alimento. Es por eso que muchos yogis pueden permanecer sin comer ni beber largas temporadas de tiempo. Esto ha sido estudiado incluso a nivel médico y ha sido demostrado como cierto. Los yogis llevan el pelo enrollado en un moño en lo alto de su cabeza y por la noche se lo sueltan. Y es que en la India y en muchos países asiáticos es más normal llevar el pelo largo, y también lo era en la antigüedad. Todos hemos visto esos retratos de emperadores chinos con el típico moño aquí en lo alto. Incluso Gengis Khan, el gran conquistador, cuando entró en China, dijo de sus gentes que eran inteligentes y difíciles de subyugar, así que emitió el siguiente edicto. Ordenó que todas las mujeres se cortasen el pelo y debían llevar flequillo. ¿Por qué debían llevar flequillo? A ver cómo me queda a mí. Resulta que a través de la frente, nuestro cerebro y sobre todo un órgano que se halla en su interior, llamado la glándula pineal, absorbe la luz solar debido a la porosidad que tenemos aquí en la frente. Esto es importante no solo para la actividad cerebral, sino para el funcionamiento de la tiroides. La prueba definitiva de que el cabello es muy importante viene de manos o viene de patas de los gatos. En vez de buscarle 3 pies al gato, ahora les vamos a buscar sus 3 bigotes. Bueno, 3 o los que tengan. ¿Qué pasa si les cortamos esos bigotes a los gatos? En teoría es simplemente pelo, pero no. Si le cortamos esos bigotes a los gatos, se van a desorientar y perderán agudeza y agilidad. Qué casualidad que justamente estas son las características que hacen ganador a alguien en una batalla, en un combate. Es decir, son características que en una guerra te hacen sobrevivir o morir. El crecimiento del cabello genera de manera natural en el cuerpo vitamina D, calcio y fósforo, que a su vez incrementa la memoria, la energía física y la paciencia. Seguramente sea este el secreto de mi gran memoria y mi inagotable paciencia. Segurísimo. Pero ¿qué hacemos con estas puntas abiertas, antiestéticas y horripilantes? Es muy común en nuestra sociedad irnos cortando las puntitas de vez en cuando vemos que están abiertas. Pero los yogis de la India recomiendan no hacerlo. ¿Por qué? Porque al cortarlas, el cabello tarda 3 años en regenerar la punta. Lo que recomiendan es aplicar aceite de almendras o aceite de coco al cabello y al día siguiente lavárselo. Esto, haciéndolo de manera repetida algunos días, el cabello volverá a su forma. Yo no lo he probado, no os puedo decir si esto funciona o no, pero habrá que hacerlo. Estas puntas abiertas son como antenas que se abren a la energía que nos rodea. Los yogis tampoco recomiendan secarse el pelo al aire o con aparatos. Ellos recomiendan exponerse a la luz solar
y que sea esta la que seque el pelo en cuestión de poco tiempo. Esto nos va a resultar difícil a algunos, aunque si vivís en la costa, estáis de vacaciones o tenéis un ático, podéis probar a energizar vuestro pelo de esta manera. Es sencilla y gratis, ¿por qué no probar? También dicen los yogis que deberíamos peinarnos con cepillos de madera y en 4 direcciones, hacia atrás, hacia adelante, hacia derecha y hacia izquierda. Esto, dicen, elimina el cansancio y retarda los signos del envejecimiento. También activa la circulación sanguínea del cuero cabelludo y así aumenta el ritmo de crecimiento de nuestro pelo. Como vemos, en la actualidad lo hacemos todo mal. Nos lo teñimos, nos lo cortamos, nos lo rapamos. A ver, sé que es imposible seguir todos estos preceptos de los yogis, pero alguno de ellos sí que podemos empezar a aplicar. Por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es peinarme en las 4 direcciones. Y sí que es verdad que sigo teniendo muchísimo pelo. Es verdad que se me cae a manojos. O sea, yo hago así y se me cae como un mechón entero de pelo. Bueno, se me caen pelos. Pero es que me crece a un ritmo impresionante. Aparte del largo, que me crece más de 1 centímetro por mes, me crece en cantidad. Es decir, los pelos que entran por los que salen. Y debe ser que retarda también los síntomas del envejecimiento, porque nunca me echan la edad que tengo. Me echan bastante menos. Ay. Zalamero. Si nos fijamos, también en la actualidad, y esto lo he mencionado antes, mucha gente sufre de caída prematura del cabello o de calvicie. Después de saber todo lo que os he contado, empiezo a temer que esta epidemia de caída del cabello es una sutil manera de control de la sociedad. Seguramente lo hagan a través de la alimentación o del propio entorno. Pero esto es ya otra cuestión más conspiranoica, en la que hoy no me quiero meter. Ya sabéis que nos quieren idiotas. No permitáis tener ni un pelo de tontos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos! ¡Mua! Madre mía, cómo me deja la mesa de pelo de tanto tocármelo, madre mía. Madre mía.